Isamer, hoy quisiera que por favor nos ayude a entender el conflicto que se está llevando a cabo en Medio Oriente. Hace como 12 años en una oportunidad lo entrevisté. Justamente estábamos hablando el tema de Medio Oriente. El mundo se estaba convirtiendo en un mundo multipolar. Y usted decía, vaticinaba precisamente estos conflictos en esa entrevista. ¿Siria ya no existe? Primero empecemos con eso. Primero que nada debemos recordar, Carlos, que Siria es una construcción artificial. Siria no es una nación en el sentido histórico, germánico, digamos, del concepto. No es una nación natural. Siria forma parte de una nación mayor que es el pueblo de Sham, que incluye al Líbano, a Palestina y a Jordania. Hasta 1920 y tanto, esta era la división política, digamos, del territorio. Eran estos 4 países, un solo territorio. Y a su vez, Siria forma parte de la nación árabe, que es mucho mayor, ¿no? Que va desde Mauritania, Marruecos, hasta Irak. Siempre, históricamente, es una especie de oponente a lo que se llamaba la Mesopotamia, que es el actual Irak. Siria surge de la voluntad de los poderes que salieron triunfantes en la Primera Guerra Mundial, que se dividen el territorio sirio en 2. La zona norte iba a ser para Francia y la zona sur para Inglaterra. La figura que utilizan es la del protectorado, implicando que esta división iba a ser temporal y que después de un tiempo, después de moldearlo a su gusto y gana, Francia e Inglaterra iban a darle independencia a estos territorios. No sucedió así. Francia se inventa el Líbano y moldea a Siria a su gusto, estableciendo una élite dominante que sería la minoría de la población, la minoría la minoría alauita y la minoría cristiana. Entonces, el imperio francés pone a los cristianos y a los alauitas a administrar este país, cuya mayoría poblacional son árabes suníes. Casi el 75-80% de su población son árabes suníes. Sin embargo, los franceses ponen en los puestos altos del ejército y del gobierno a los cristianos y a los alauitas. ¿Y por qué prefirieron a los alauitas? ¿Por qué la preferencia? ¿Y por qué no a los sunís, por ejemplo? Para quitarle cohesión al país. Siempre es una estrategia muy dañina, pero es una estrategia política, apoyar al más débil para que siempre esté en conflicto un país. Se apoya al más débil y este débil gana fuerza, digamos, con el apoyo, y así puede pelear contra la mayoría. Entonces, naturalmente, en un país, la mayoría tiende a establecer los gobiernos, establecer las leyes, pero en Siria no fue así y en el Líbano tampoco. Pero usaron 2 estrategias distintas. En Siria directamente se le dio el poder a esta minoría cristiana y alauita, y en cambio en el Líbano se quería crear una mayoría cristiana. Líbano tenía que ser, mire el pensamiento puro y limpio de los franceses, ¿no? Vamos a crear artificialmente un país árabe cristiano. Complicado. Para que no sean todos los países árabes de mayoría musulmana. Lamentablemente para ellos no se pudo tampoco, los cristianos no son la mayoría en el Líbano y tuvieron que hacer una especie de gobierno muy complejo. Entonces, partiendo de ahí, lo que le vaya a suceder al territorio, al Estado sirio, no es en sí, digamos, un atentado contra la evolución natural de la nación.
Hay familias enteras que están divididas, una parte quedó en Jordania, otra parte quedó en Siria. Las costumbres, las creencias de los sirios, los jordanos, los palestinos y los libaneses son compartidas, la comida, la vestimenta. Ellos forman lo que se llama Bilad Sham. Durante siglos fueron una única provincia del Imperio Turco Otomano y de otros estados anteriores. Entonces, tarde o temprano, este conflicto innato que siembra Francia en Siria tenía que estallar, Carlos, y constantemente Siria vivía en una serie de golpes de Estado, ¿sí? Encerronas militares. La mayoría de los gobernantes eran militares, ¿ya?, que hacían un golpe y tomaban el poder. Con razón el tema de la mano dura, ¿no? De la mano dura. Y otra consulta, o sea, Siria nació como un estado fallido. Y no solo Siria, sino muchos países en el Medio Oriente, porque no son las fronteras naturales, sino es producto de la división del Imperio Otomano, cuando, bueno, tras el término de la Primera Guerra Mundial, se reúnen los ganadores y dividen, pero como les da la gana. Sí, el único estado que está siendo diseñado para poder tener éxito es el de Israel. Los demás, desde finales de la Primera Guerra Mundial, están siendo diseñados para ser un fracaso y para ser terreno fértil para la expansión israelí. Recordemos que Israel no tiene planeado ser así pequeñito. Los israelitas, especialmente los partidos de derecha, la derecha liberal de Israel, hablan del Eretz Israel, que sería un estado gigante, digamos, en Medio Oriente, que ocuparía toda Siria, parte de Irak, parte de Turquía, todo Líbano, toda Jordania, toda Palestina, el norte de Arabia Saudí y parte de Egipto, hasta del río Nilo hasta el Mar Rojo. Como verán, entonces Israel constantemente invade a sus vecinos con la excusa de que su seguridad está comprometida. Y la última invasión, vamos a atarlo directamente con lo que está pasando ahora, la última invasión de Israel a Siria, ayer, antes de ayer nomás, y los tanques israelitas siguen avanzando hacia Damasco. La última invasión de Israel, que es fortuita, o sea, Siria no le hizo nada a Israel. ¿Ya? Es más, Siria estaba ocupada en su propia guerra civil, Israel está aprovechando esto y lo hace con la excusa de garantizar su seguridad, y ya en cuestión de horas, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que estos territorios que han ocupado en Siria son anexados a Israel y que forman eternamente parte de Israel, en cuestión de horas. Uy. Esto es exactamente lo que hizo Hitler con los Sudetes de Checoslovaquia, con Polonia, ¿no es cierto? Las anexiones. Hitler se anexó a Austria antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Entonces Israel está haciendo eso porque Israel es un estado que crece según sus necesidades para convertirse en un imperio en el Medio Oriente. Mientras que los demás estados diseñados por Inglaterra y Francia están siendo, digamos, el alimento para que Israel los fagocite. ¿Ya? Y por eso es que todos estos estados han sido alimentados con conflictos internos como el nacionalismo, el tribalismo, el extremismo religioso, el sectarismo, ¿no es cierto? Hacen pelear cristiano contra cristiano, cristiano contra chiita, en el caso de ¿se acuerda? La guerra civil del Líbano. Sí, correcto. Ojo que no toda la culpa es de Israel, ¿no es cierto? Como dicen los estudiosos, Israel solo tiene la mitad de la culpa de los problemas del Medio Oriente. La otra mitad es la misma población árabe
que no se dedica a estudiar profundamente la política, no se dedica a establecer lazos de unión. ¿Sí? La mayoría de los líderes políticos en el Medio Oriente están, como dicen, hasta el pescuezo, están amarrados por una serie de acuerdos secretos entre los estados. Y traicionar, digamos, al pueblo, simular que están haciendo algo en favor del pueblo, es una costumbre muy común. Si no, no se explica las guerras que ganaba Israel contra toda previsión, ¿no es cierto? Claro. Y eso es lo que está pasando ahora, o sea, un Estado debilitado durante décadas, 5 décadas, bajo la misma dictadura familiar de los Assad, que son oficiales del ejército alauita, controlan el ejército a través de esta secta alauita, que forma parte de los shia, ¿no? Como los iraníes, como los Hezbollah, son afines a ellos, aunque no son iguales. Entonces, este debilitamiento tenía que terminar en una guerra civil. Lamentablemente, la guerra civil ha tenido muchos muertos, Carlos. Sí. Estamos hablando de 600.000 muertos, por Dios lo menos. mío. Y Claro. la dictadura se ha sostenido con mucho horror, torturando. Prácticamente la dictadura de la familia al-Assad es como el régimen israelí. No hay mucha diferencia. Se sostiene por la fuerza contra una mayoría árabe desorganizada, a veces inculta, ¿no? Muy inocente, crédula, digamos, dividida. Pero no sé si ha visto las escenas de estos prisioneros que están liberando de la cárcel. Claro, de esas cárceles miles y miles sí, de prisioneros liberados por los guerrilleros islamistas. Miles de prisioneros, gente que ha estado décadas, Carlos. Sí, qué pena. Décadas ahí bajo tierra. Hombres, mujeres, niños, están saliendo niños de ahí abajo. Los han tenido encerrados así en huecos prácticamente. Y han asesinado a varios, los han asesinado en los 2-3 días que ha tomado la caída, ¿no?, del régimen de Assad. Entonces vemos que era muy parecido a Israel, funcionaba muy parecido a Israel, ¿ah? Siempre llevando, digamos, el apoyo a una minoría, en este caso de Siria sectaria, ¿no?, los alauitas. En el caso de Israel es una minoría racial, ¿no?, tribal. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? El Medio Oriente, desde que termina el Imperio Turco Otomano en 1924 y termina el califato, el sistema político legal que establecieron los otomanes, que termina el califato, como dicen, su vida no vale nada, ¿no es cierto? Las potencias que les da la gana intervienen en el terreno, no hay quien defienda a esa población, los dividen, los entregan, los compran, los venden.